La enseñanza fue titulada Generaciones por encima de la Iglesia de Dios, en forma de pregunta. Por encima de la Iglesia, bueno, para muchas de las generaciones, especialmente las actuales, pareciera que eso es una realidad. Ya va a ver por qué. Voy a compartirles. Por ahí creo que ya se ve. Esto no es un material nuevo, ni exclusivo, ni nada por el estilo. Es algo que se comparte por las redes sociales. Y este es uno de tantos diagramas que existen por allí para dar explicación a lo que normalmente se conoce como las generaciones, que no es otra cosa que una forma de ordenar las diferentes generaciones de personas que han vivido de ciertos años para acá, con el fin de poder entender mejor y poder direccionar mejor los esfuerzos que tienen que ver no solamente con la iglesia, sino con otras instituciones que pueden sacar provecho de ello. Entonces voy a caminar a través de ella muy rápidamente. Me interesa mucho la característica o el rasgo característico de cada generación, y me interesa mucho que usted guarde tanto el nombre como un aproximado de los años. No hay consenso en cuanto a esto que le voy a decir. Algunos cifran más abajo o más arriba las generaciones, pero es una cuestión meramente taxonómica, como le digo, de categorización. Lo primero es, ya casi no tenemos participantes de la generación silente, y digo casi no porque sí tenemos todavía. O sea, todavía podemos ver personas en nuestra congregación que tienen 90 años, 92 años, etcétera, y pertenecen a esta generación que es la generación de la posguerra, que fue más o menos allá como de 1930 a 1948. Una generación muy caracterizada por la austeridad, por el ahorro, por mantener el gasto bajo control. Todavía, como le digo, lo podemos ver en nuestras iglesias con esas personas que son sumamente ancianas y la manera en que ellas manifiestan cómo han llevado su vida. También tenemos los baby boomers o baby boom, que en esta generación es los que van de 1949 al 68. Sí tenemos varios de estos, ¿verdad? Y para aquel momento del tiempo, su rasgo característico fue la ambición, ¿verdad? El deseo de llegar a fundar, de llegar a formar, de llegar a tener. Era muy común en este tiempo el hecho de hablar de la propiedad, de tener su propia finca, de tener su propio espacio, de tener su propia casa, etc. La generación, voy referenciando un poquito como para que usted se haga una idea en la iglesia qué grupo está representado por esa generación, ¿verdad? Los más viejitos que vimos ahí en la generación silente, algunos no tan viejitos, pero ya avanzados en años, que son los baby boomers. Y luego viene la generación X, que es donde la mayoría de los que estamos acá estamos ubicados, todos los nacidos entre 1969 y 1980, que fuimos obsesionados por el éxito, la idea de lograr algo, la idea de tener de alguna manera algo de lo cual presumir. Todavía hoy día, por ejemplo, uno lo ve en las empresas. Las empresas han pasado a un modelo que se llama Open Office, que significa que toda la gente está en el mismo piso, están sin paredes y demás. Pero generación X dice: yo quiero mi espacio, quiero mi oficina, y quiero tener mi escritorio, y quiero estar separado del resto, porque es una señalización de estatus, es una forma de hacer ver que yo he logrado algo en la vida. Entonces, generación X son papás y mamás hoy día en nuestras iglesias, y la mayor parte de ellos ya superando los 40, fíjese ahí por la edad, y tienen esta situación, esta asociación del éxito. En cuanto a las dos generaciones siguientes, que es gran parte de lo que vamos a dedicarnos el día de hoy, por cierto, son la generación Y y la generación Z. La generación Y se le llama la generación de los millennials, y a la generación Z la generación de los centennials. No viene allí, pero se les llama así también, millennials y centennials. La generación Y es la que va de 1981 al 93. Y el rasgo característico que quiero que se lleve en la mente, porque lo vamos a tocar ahora en la enseñanza, es la frustración. ¿Por qué está frustrada? Una generación completa que se siente frustrada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se moviliza en esa manera? ¿Y cómo afecta eso a la iglesia? Mire, presta atención a la edad. Presta atención a la edad. Estos son los jóvenes y jóvenes adultos, jóvenes mayores. Muchos de los que en otras actividades hemos estado viendo que se les dificulta el casarse, que se les dificulta el comprometerse, que se les dificulta el poder hacer algo por la obra del Señor, el que tiene una serie de decisiones postergadas que no les entra, están ubicados allí. Los millennials.
Y la última, o mejor dicho, la más reciente, la generación Z, la generación de los Centennials, que es la que va más o menos del 94 al 2020, ya ni siquiera el 2010 allí, y que está caracterizado por la irreverencia, por el romper con el status quo, por el no querer mantenerse bajo los lineamientos y demás. Entonces, esta generación tiene que ver con nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes hoy día, imagínense como allí de unos 25 para abajo, nuestros jóvenes menores, nuestros niños, están ubicados justamente en esa franja, la franja de los Centennials. Entonces, quería que tuviera esto en mente para que de esa manera fuera más fácil ahora a la hora de referirme a la enseñanza, el poder ver o el poder referenciar y saber que estoy siendo entendido cuando hablo de las generaciones. En esas dos particularmente quiero centrarme el día de hoy y la interacción que ellas dos tienen con la iglesia y que tienen también con las otras generaciones. Y usted va a ver algunos numeritos que yo le preparé que están bastante interesantes y que tienen que ver con esta situación de cómo las generaciones ven la iglesia, cómo las generaciones ven la interacción con Dios, cómo nosotros estamos tratando con eso. Entonces, fíjese algunas cosas. Otra vez, referenciando al grupo Barna, que se lo presenté el otro día y que le dije que es un grupo encargado de hacer encuestas para organizaciones cristianas y para la iglesia en general. Ellos sacaron un estudio que se titulaba ¿Reemplazan, en este caso los estadounidenses, la iglesia tradicional con expresiones de fe digitales? Esto es antes de la pandemia, ¿verdad? Es interesantísimo, porque antes de la pandemia muchas personas, especialmente de millennials y centennials, decían yo no ocupo ir a la iglesia, yo no ocupo ir a la iglesia. Por eso es que se dice que esas generaciones están por encima del concepto iglesia, porque dice, bueno, para ser espiritual yo tengo un montón de recursos extras, recursos digitales. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En ese estudio que saca el grupo Barna y que hace una entrevista de 1.606 adultos entre el 5 y el 18 de diciembre del 2019, encuentra algunos resultados que vale la pena que nosotros podamos referenciar acá. Por ejemplo, escuche esto, que el 75% de los encuestados, es decir, casi 8 de cada 10 personas, dijeron que escuchan atentamente, se están poniendo atención, mientras que el 17%, unas 2 personas más o menos por cada 10, reconoce que se distraen, mientras que el 10% informó que están verificando el sermón. Y ese es un asunto interesante, que están verificando el sermón. De los millennials particularmente, fueron la generación con el mayor porcentaje de encuestados que dijeron que verificaron los hechos, con un 16% que admiten que lo hacen, en comparación contra un 12% de la generación X y solo un 7% de la generación de los baby boomers. Esto es muy interesante, porque hay personas que están diciendo que mientras nosotros estamos enseñando, están buscando en el internet que lo que nosotros estamos diciendo es tal cual lo estamos diciendo, que lo que nosotros estamos mencionando es cierto, que las estadísticas y los datos que estamos diciendo que son, en realidad son. Vea qué interesante. Entonces nos permite ver este estudio, ahorita le voy a seguir dando otras cifras, que tenemos generaciones que son muchísimo más meticulosas en cuanto a la información que están consumiendo, particularmente en la iglesia. No sabemos cómo es esta información, pero en la iglesia. Seguimos. Los asistentes a la iglesia, millennials, también fueron los más propensos a informar que revisaron sus redes sociales, sus correos electrónicos, los mensajes de texto durante el sermón. Y 17% respondió que lo hacen regularmente. Es decir, hallan como el asunto más normal, más natural, el hecho de, mientras estoy poniendo atención, o dice estar poniendo atención, estoy chequeando, estoy verificando, pero también estoy revisando otras redes sociales y viendo qué está pasando en el mundo mientras estoy aquí en la iglesia. Los asistentes millennials también fueron los más propensos a informar que por encima de la generación X y por encima de la generación de los baby boomers, que se distraían mayormente en la iglesia que cuando lo hacían virtualmente. Esto es otro asunto interesante. Están en la iglesia y dicen, me distraigo más en la iglesia que si le pongo atención a un video. Si usted me graba lo mismo que usted está enseñando, yo le voy a poner más atención a lo que me grabó que a lo que usted está enseñando allí en físico. Vea qué interesante. Y es un punto que tenemos que tomarlo en consideración. De alguna manera,
la pantalla tiende a ser muchísimo más, o tiende a tener más atención de esta generación que la presencia física. Entonces, es otro punto importante. En algunas de las conclusiones, dice el presidente del grupo Barna, el señor Kinnaman, que es de esperar que a medida que la tecnología transforma la sociedad, impactando incluso las actividades diarias más simples, las generaciones más jóvenes encontrarán nuevas formas de aprovechar estas herramientas, incluso para el crecimiento espiritual, el intercambio de la fe y el compromiso de la iglesia. Va a ver usted, mientras lo hacen, los líderes de la iglesia pueden responder, nosotros debiéramos responder, dice, a esas generaciones, proporcionando una integración reflexiva de herramientas digitales, estrategias y contenido en sus esfuerzos por desarrollar justamente todo lo espiritual. Nosotros, con una carga, bueno, ahora ya tenemos esa carga. Mire que ahorita estamos congregados justamente haciendo uso de la tecnología. Nos hemos visto obligados hemos tenido que investigar, hemos tenido que ver cómo se hace, comprar alguna licencia y de esa manera ponernos al día en cuanto a la tecnología. Pero presta atención, para su desarrollo espiritual, más que nunca las generaciones de millennials y centennials usan los medios sociales para compartir su fe. Presta atención a esto que viene acá. En el 2016, Sam Eaton, fundador del Ministerio de Prevención del Suicidio, escribió una publicación viral en su blog, explicando por qué creía que los millennials y los centennials estaban sobre la iglesia. Entre sus razones citó una y dijo tiene que ver con predicar, argumentando que simplemente la predicación no está llegando a estas generaciones como llegó a las generaciones de padres y abuelos. Escuche eso. La misma predicación que está siendo entregada en nuestras congregaciones llega diferente a padres y abuelos de lo que está llegando a centennials y millennials. Escuche lo que dicen ellos, ¿verdad? Dicen, tenemos millones de podcasts, millones de videos en YouTube de pastores de todo el mundo, los tenemos al alcance de la mano y podemos ir a verlos cuando queramos. Los millennials entonces dicen, lo que nosotros anhelamos es la relación, tener a alguien caminando a nuestro lado a través de este mundo. Si no tenemos personas reales que se preocupen por nosotros, ¿por qué no escuchar el sermón desde un sofá? Eso hablaban ellos antes, obviamente, de que pasara la pandemia. Ahora hay que escucharlos de un sofá ya de por sí, ¿verdad? Pero antes ellos decían, bueno, ¿qué más da? ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Si yo puedo escucharlo y puedo escucharlo aquí desde el sofá y me siento todavía mejor, a menos que haya una relación de por medio que me importe lo suficiente como para yo decir vale la pena ir a la iglesia. Entonces aquí ellos no están calificando si Dios es real o no es real. No están calificando si la Biblia importa o no importa. Están calificando si yo importo en la iglesia o no importo. Si la iglesia me puede aportar una relación o no me la puede aportar. Eso es un detalle relevantísimo para nuestros intereses, para saber qué es lo que les mueve. De repente uno podría decir a las generaciones de los baby boomers, de la generación X, les mueve el compromiso. No, yo me comprometí con la iglesia, me comprometí con Dios, me comprometí con el pastor. Yo le dije que yo iba a ir, yo voy a ir. Pero estas nuevas generaciones dicen, no, si usted no tiene algo real que ofrecerme, una relación que me importe, entonces me quedo aquí en casa y veo el video. Vea qué más interesante hay acá. 7 de cada 10 millennials no cristianos, escuche esto, no cristianos, millennials que no conocen a Cristo informaron haber tenido al menos una conversación sobre sus creencias religiosas con un amigo cercano o un familiar. Por el contrario, solo 52% de ellos, de los no cristianos mayores, dijeron lo mismo. Es decir, las personas millennials y centennials tienden a conversar más asuntos religiosos que las personas de las otras generaciones. Vea qué interesante, hay una necesidad. El 64% de los cristianos, de los no cristianos, estos millennials, dijeron haber tenido una conversación sobre sus creencias con otra persona cristiana, en comparación con 44% de los menores. Casi en todas las estadísticas usted ve que los millennials y centennials superan de 2 a 3, o decir de 20 a 30%, las estadísticas. Dice una de las conclusiones, es mucho más probable que los no cristianos millennials hayan tenido una conversación sobre la fe con sus contrapartes que lo hacen el resto de las generaciones. Y también notifican ellos que muchas veces han tratado de llevar o de escuchar del evangelio, pero no han recibido lo mismo de personas cristianas de la iglesia. Es decir, están interesados pero no han encontrado respuesta.
También tienen más experiencia usando los métodos de evangelización diferentes, los millennials y centennials, que los de las otras generaciones. Un 45%, un 50% saben usar mejor los tratados. También saben enfrentar mejor a las personas frente a frente, 35 contra el 20%. Saben hablarles mejor en la calle, 30 contra el 16%. Eso es muy interesante, porque quiere decir que estas generaciones nuevas saben comunicarse, a pesar de que muchas veces se dice que están desconectados y aquí y allá, saben comunicarse en el idioma de las personas que están allá afuera y están deseosas de compartir también su fe. Pero también un 62% dijo que quisieron conversar temas espirituales con personas cristianas y que no encontraron oídos para sus dudas. El 50% de los no cristianos dijeron que querían dialogar con alguien, pero que no querían, escucha esto, no querían ser obligados a tomar una decisión la primera vez que se les hablaba de religión. Y eso es un error. 50%, la mitad de las personas no cristianas, millennials y centennials dicen, quiero escuchar primero, no me lleva a tomar una decisión todavía. Entonces nos habla un poco a nosotros también de cómo estamos presentando el evangelio y cómo estas generaciones lo están viendo como una imposición y como un deseo nuestro por arrancar una decisión antes que presentar la argumentación, que es algo muy importante para estas generaciones y que lo vamos a ver ahora. La fuente del estudio es un estudio muy interesante que trae muchísimos más detalles del grupo Barna, pero que obviamente aquí no nos vamos a extender solamente en los números hablando, sino que vamos a tratar de darle un poquito de significado a esos números que hemos encontrado. Lo primero que me gustaría que viéramos, además de esos números, es que las generaciones, estas dos particularmente, parecen estar por encima de los métodos. Las encuestas parecen revelarnos que estas generaciones, centennials y millennials, están por encima de los métodos. ¿Cuáles métodos? Los métodos que regularmente hemos utilizado nosotros en la iglesia. Las nuevas generaciones Y y Z parecen estar más preparadas para enfrentar no solo las formas con las que se han comunicado en su tiempo, sino también otras propias de generaciones anteriores. Tienen esa característica. La característica de ser flexibles, de poder adaptarse para hablarle a personas mayores aún que ellos. Y es algo interesante porque entonces reta nuestra forma, reta nuestros métodos. Entonces siempre decimos, ellos son muy buenos con la tecnología. Sí, pero no solo son buenos con la tecnología. Aunque nosotros no lo vemos, si les damos la posibilidad, son buenos también para comunicarse y para comunicar las cosas, pero ajenos a los métodos que muchas veces nosotros queremos utilizar. Debido a la frustración con la que han crecido, no pierda eso de vista, y a su irreverencia, pueden resultar ser molestos para otras generaciones porque se animan a hacer las preguntas difíciles y a confrontar las respuestas o la falta de ellas. Y ese es un punto muy importante. En muchas iglesias, estas dos generaciones resultan ser molestas para muchas personas y para algún liderazgo, porque se animan a hacer las preguntas difíciles, se animan a hacer las preguntas que nadie más hace, se animan a poner el dedo en la llaga, como se dice popularmente. Regularmente en las iglesias estamos muy habituados a que la forma de enseñanza es esta que estamos manteniendo acá. Usted habla, el resto escucha. Pero cuando usted tiene una interacción con estas generaciones, y estas generaciones sí levantan la mano, estas generaciones sí dicen, vea, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece esto otro, entonces tiende a molestarnos. Yo lo experimenté un día que estaba en una oficina y estoy sentado allí y en un momento determinado una muchacha de millennial se levantó de su asiento de la nada, vino hasta donde estaba yo y me dijo, don Ronnie, y yo le dije, sí, y ella me dijo, usted sabe que yo he estado pensando que en esta compañía hay pocas mujeres en las posiciones de liderazgo y me gustaría saber por qué. Y ella llegó y me lo dijo así, ¿verdad? Y entonces yo lo pude haber tomado de otra forma. Yo pude haber dicho, vea, ¿a usted qué le importa a quién se pone en las posiciones de liderazgo? Ese no es su asunto. Usted está aquí contratada para otra cosa. Vaya y haga su trabajo. De la nada, ella salió con esto. Yo no sé si es que estaba escuchando un podcast al respecto o qué sería, pero vino de inmediato a confrontarme con la situación de por qué. Ahora, otra vez, yo puedo tomar la decisión de confrontarla y hacerlo de una manera equivocada, o puedo decir, no, voy a tomarlo con paciencia, mira, toma asiento, déjame explicarte cómo funcionan las cosas y el por qué es que a veces pareciera
que hay cierto desequilibrio y ya darle esa explicación que ella necesitaba. Han crecido con frustración, vamos a hablar más de eso ahorita un poquito. Tienen un inminente sentido de relacionamiento, anhelan algo real que trascienda la superficialidad. De ahí que la palabra disruptivo les sea tan atractiva. Cada vez que alguien quiere tener pegue con estas dos generaciones, incorpora la palabra disruptivo. Un enfoque disruptivo de tal cosa, un enfoque disruptivo de tal otra. Y disruptivo en la cabeza de ellos quiere decir la quebramos, la rompemos, esto lo vamos a hacer diferente, echamos toda la basura y lo vamos a hacer de nuevo. Y no tienen temor a hacer eso. No tienen temor a hacer eso, por eso son tan lanzados. No tienen temor a decir, probemos y si no funciona lo volvemos a hacer. Lo cual es muy bueno, por cierto, porque no guardan esos temores que guardan otras generaciones a cambiar el status quo, a cambiar lo que siempre hemos hecho de la misma manera. Y vea, se lo estoy diciendo ahorita acá porque esto es como una ola que está inundando a las iglesias. En la medida en que nosotros lo entendamos y en la medida que nosotros seamos inteligentes y sabios, que pidamos al Señor sabiduría, Dios, ayúdame a entender y a llegar al corazón de estos muchachos para que de esa manera podamos tener los resultados que nosotros esperamos. Vaya a Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Quiero mostrarle algo que Pablo dice aquí a la gente en Colosas y que cuando yo lo leí me resultó como que lo hubieran escrito ayer y justamente para estas generaciones. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Ahí vienen algunas cositas. Pablo está escribiendo, él está diciendo ánimo, está brindando ánimo a los colosenses y está diciéndoles cómo tienen que conducirse, qué es lo que se supone que tienen que estar haciendo y hacia dónde tienen que estarse dirigiendo como congregación. Vea qué interesante. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7 dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis, qué importante, que él dice, quiero que lo sepan, no se vayan a pasar esto por alto. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¡Qué frase! ¿Le han dicho a usted algo así? ¿A alguien? Le ha dicho, viera qué lucha la que sostengo yo por usted. Una lucha en oración tal vez. Una lucha porque usted cambie. Una lucha porque usted siga adelante. Una lucha porque usted de verdad tome el lugar que tiene que tomar. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Hay un propósito. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, siempre hay engañadores. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. Eso dice Colosenses 2, 1 al 7. Entonces yo quisiera sacar algunas cositas de esa porción, para enfatizarlas aquí, el día de hoy. ¿Cómo ayudar a una generación que quiere relacionarse más? Bueno, número 1, luche por ellos, como dice la porción, y que se den cuenta que usted está haciendo eso. Que se den cuenta que a alguien sí le importa. Vea, esta semana nosotros recibimos producto de una actividad que estábamos haciendo, la llamada de una muchacha que estaba atentando contra su vida, literalmente. Había tenido un par de intentos por hacerlo y dijo, no sé ni por qué, me conecté, estuve allí y nada más quiero decirle que aquí estoy hablando con ustedes. Y no sé qué más va a pasar. ¿Qué le dice a una persona así? Vea, váyase, duerma, trate de tranquilizarse y mañana todo va a estar mejor. Hay que ir un paso más allá. Hay que, de alguna manera hay que mostrarle que su vida sí importa y que a alguien sí le importa. Y que aunque está con sus cuestiones en su cabeza, alguien se va a interesar por ello. Lleve el consuelo de Cristo. La porción lo decía. Lleve el consuelo de Cristo hasta sus vidas. Muchos de ellos tienen una vida destruida, tienen hogares destruidos, vienen de la separación de sus padres, están sufriendo más que otras generaciones, que es todo un fenómeno, ¿verdad? Que en la generación X, después de 25, 30 años de casado, las parejas se están divorciando. Esa es la cosa más loca, ya los hijos volaron, ya tienen nietos y se divorcian y ahí afectan también a sus hijos.
No tema hacerles saber que Cristo les ama, que la iglesia les ama y que su pastor les ama también. Son bichos raros, me decía un pastor. Son bichos raros, Ronnie. Se comportan extraño, no sé. Llegan a la iglesia. Es extraño. Y una cosa que me decía es, cuesta relacionarse con ellos, pero están ansiosos de amor. No tema hacerles ver que se les ama. Protéjales, porque debido a su frustración e irreverencia, son presa fácil de los discursos persuasivos como los que decía allí Pablo, tan atinadamente para los colosenses. Los discursos persuasivos, esos que suenan bonitos, esos que suenan disruptivos, debido a su necesidad, ellos los acogen muy bien, rapidito los acogen. Y rápido están también en causas que no tienen que ver con las causas correctas, hay que guiarles. Trabaje con ellos en una forma metódica, esto es muy importante. Sea constante ya que son excesivamente activos y les encanta hacer. Dice, pero yo los veo ahí aplanados en la silla, en la banca, parece que no se quieren mover, que no quieren hacer nada. Bueno, tal vez porque no están viendo que se está haciendo lo que ellos quieren hacer. Ser tomados en cuenta es algo que les gusta. Reenfoque la manera como la iglesia les ve, como usted les ve y como ellos mismos se ven. Es necesario estarles hablando de esto. Este es más importante todavía. Disipúlelos desde la perspectiva de alguien que quiere que sigan una causa. Nuestros discipulados hoy día, muchos de ellos construidos en los años 80, ya están fuera de orden con respecto a lo que nosotros tenemos hoy día. Analícelo. No tiene que ver, mis hermanos, no tiene que ver con que vamos a cambiar y vamos a decir algo antibíblico. No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que nosotros vamos a tomar nuestros discipulados y los vamos a transformar cambiando la doctrina que traen. No es eso. Es la manera en que se presenta el discipulado. Para ellos es fácil abrazar las causas, pero nosotros tenemos que presentarles la causa de Cristo. Si no, van a abrazar la causa ecológica, van a abrazar cualquier otra causa, van a ir a limpiar los caños, van a ir a recoger basura, van a hacer reciclaje. Y el tiempo que deberían pasarlo en la iglesia, lo van a pasar castrando gatos y en otras cosas. No lo van a pasar trabajando para el Señor. Cuando los discipulamos, hágales ver que lo que estamos aprendiendo es una causa. Es la causa de Cristo, es la causa más importante y más determinante que hay. Y que es importantísimo que ellos la sigan. Un profesor, yo estuve presente en esto, un profesor la emprendió contra un estudiante en una clase universitaria. Cuando observó que al lado de su mesa tenía una bolsa con papas fritas y comía mientras escribía y ponía atención a la clase. No puede comer en clase, dijo el profesor. A lo que el estudiante respondió, ¿por qué no? Es decir, dijo él, tengo hambre, vengo del trabajo y pongo más atención con el estómago lleno. El profesor le miró fijamente, golpeó su escritorio y le dijo, usted no come porque esas son las reglas aquí. Ese encontronazo entre dos generaciones es más o menos lo que nosotros vemos muchas veces en los hogares y lo que vemos muchas veces en las iglesias. Usted no me habla, usted no me contesta, usted no me dice, usted se queda callado. Esa época pasó, mis hermanos, pasó. Esta generación sí pide respuestas. Esta generación sí quiere conocer el por qué. Y es necesario que nosotros lo demos. Es necesario que nosotros nos conectemos con esa realidad. Otra vez, si ellos tienen una duda, ¿qué hacen? Agarran el celular y lo que ellos dicen lo googlean. ¿Listo? Ya no tienen que esperar el domingo para ir a preguntar al pastor. Lo googlean. Ya, aquí está. Entonces nuestra relación no puede estar basada nunca en un comportamiento como este que le decía ahorita en el ejemplo. Segundo, generaciones que están por encima de las reglas. Ahora usted dirá, bueno, nadie puede estar por encima de las reglas, don Ronnie, nadie puede estar por encima de las leyes. Sí, en efecto. Pero estoy hablando de las reglas nuestras, las que nosotros hemos colocado, las que están puestas en la iglesia. Por eso es que les decía que están por encima de la iglesia, porque no se ven a sí mismos ubicados allá adentro y dicen, no, mientras eso persista, yo no estoy allí. Las personas de la generación de millennials y centennials crecieron tratando de ingeniárselas solo, no pierda de vista esto, resolviendo cómo sobrevivir mientras sus padres estaban ausentes, dedicados a sus carreras, a sus gimnasios, a su vida social, etc. Por cierto, esos que estaban dedicados a sus carreras, a sus vidas sociales, etc., son de la generación X. Por cierto, ¿verdad? Que hoy día usted los tiene sentados en la iglesia con una palabrita aquí en su frente que dice culpa.
Vuelven a ver a sus hijos que son rebeldes, que no saben comportarse, que están haciendo las cosas mal y lo que llevan es un letrero que dice culpa, se sienten culpables. Bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Y es algo que hay que tratar con ellos. ¿Cómo tratar con esa culpabilidad? Pero lo cierto del caso es que estos chiquillos tuvieron que aprender a cocinar, tuvieron que aprender a ver cómo se la jugaban, tuvieron que aprender a ver cómo hacían para sobrevivir, porque sus papás los dos trabajan, porque nunca están, a ver cómo resuelven sus tareas, a ver cómo se las ingenian solos. Entonces no son tan inútiles como a veces nosotros pensamos. Más bien saben hacer muchas cosas. Pero esa misma situación les ha hecho ser más críticos. Conocen las reglas, son conscientes de ellas, pero simplemente no les hayan utilidad, porque no fueron enseñados con el seguimiento necesario que les permitiera entender por qué son necesarias. Entonces saben que están ahí, las conocen, todo el mundo se las repite, pero dicen, ¿pero esto para qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tengo que seguirlas? Y siempre son muy contestatarios. Cuando tenían la atención de sus padres, pero como no tenían la atención de sus padres, entonces ellos se proponían hacer las cosas por sí mismos. Y cuando por fin las tenían, la atención de sus papás, casi siempre lo hacían porque era una compensación. Papá se sentía culpable, mamá se sentía culpable, entonces le vamos a dar lo que ocupa. ¿Qué necesita? ¿Quiere el PlayStation? ¿Quiere la consola Wii? ¿Qué quiere? Se lo voy a dar para compensar. Y eso entonces los ha hecho todavía más proclives al hecho de ser contestatarios. Sus niveles de frustración son muy altos, debido quizás en mucho a la insatisfacción de no tener relaciones fuertes con sus padres. Sus papás fallaron en tener relaciones fuertes con ellos. Andan desesperados, buscando algún sentido de relacionamiento. De hecho, eso puede provocar en ellos un odio muy profundo. Vaya Proverbios 30, vea qué interesante porción. No estoy diciendo que Proverbios 30, 11 al 14 se refiere a estas dos generaciones, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que Proverbios 30, 11 al 14 dice demasiadas cosas que se parecen mucho a estas generaciones. Y entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo. Proverbios 30, 11 al 14, la palabra de Dios nos va a referenciar algo referido a una generación que parece contradecirse mucho. Dice así la Biblia, Proverbios 30, 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esta generación va por ahí. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Le suena conocido? Sus propios mecanismos para vivir en santidad, según ellos lo ven, para estar bien con Dios, pero eso no les ayuda. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Vea, si usted lo analiza y usted se va a las diferentes porciones que hablan del fin de los tiempos, quienes están mayormente relacionados con esas porciones y tomarán posiciones de poder son estas dos generaciones, más que la nuestra. La nuestra va de salida. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con ese orgullo y con esos ojos altivos que muchos de ellos tienen? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Yo le puse aquí algunas cositas. Ayúdeles a resolver sus conflictos personales por medio del perdón, porque los tienen. Y usted quiere incorporarlos bien a la iglesia, ayúdeles a resolver esos conflictos. Estoy airado, estoy furioso, porque mi mamá vive con otra mujer. Yo no tengo papá, tengo dos mujeres viviendo en mi casa, son lesbianas. Mi mamá se hizo lesbiana. Esa es la historia de muchos de nuestros jóvenes que tal vez nosotros ni siquiera conocemos porque no nos hemos interesado en llegar hasta ahí. Pero es la realidad. Estoy furioso porque mi papá se separó de mi mamá y se juntó con otro hombre. Y cosas por el estilo. Un odio profundo, enquistado. ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarlos así? No, hay que ayudarles a que perdonen porque el perdón es bíblico y es la vía. Ayúdeles a dejar atrás su propia opinión. Les encanta su propia opinión. Les encanta cómo se escuchan. Les encanta verse. Les encanta verse respondiendo. Creen saber más de lo que en realidad saben. Y necesitan reconocer su necesidad de Dios. No de buenas obras, no de causas, porque emprenden demasiadas causas y eso los hace sentir muy bien. Conversaba con otro muchacho un día y me decía, don Ronnie, ¿qué dicho? Usted también es cristiano, yo también voy a una iglesia. Le dije, ¿en serio? ¿Y qué? ¿Cómo te va? Y entonces ella me decía, Jay, vamos a repartir almuerzos y vamos a repartir cenas a los pobres en la ciudad. Y yo le dije, bueno, perfecto, qué dicha, qué bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? No hay nada más. Lo que hay es llenar mi ego sabiendo que estoy haciendo algo por los pobres. Ayúdeles a bajar la guardia, a no estar a la defensiva, a dejar atrás el orgullo.
Ayúdeles a tener compasión por otros y dejar atrás su furia, porque cuando ellos están airados pueden generar colapsos. Le voy a poner un ejemplo. Todo el tiempo este muchacho molestaba. Esto fue real. No era que le hiciera bullying necesariamente, pero sí lo molestaba. Un día el chico llegó a su colegio como siempre, o casi como siempre, porque ese día traía algo más en su mochila que los libros y los cuadernos. Traía un arma calibre 9 milímetros que no dudó en descargar contra su compañero que le molestaba. Al atestiguar, sin asomo de culpa, dijo: alguien tenía que enseñarle a respetar a los demás. ¿Qué le parece? Alguien tenía que enseñarle a respetar a los demás, y ese alguien era yo, y la forma era descargar un arma sobre su vida. Tercero y último, generaciones que están por encima de los estándares sociales. Hay ciertos estándares, ya hemos visto algunos acá, que uno tiende a respetar y que tiende a ver como que son necesarios, y son así, ¿no? Uno dice son así. Ellos están por encima de esos estándares. Por ejemplo, niños que son capaces de levantar una rabieta de tal magnitud que todo un supermercado se detenga para ver qué es lo que pasa. Un avión que no puede despegar porque le quitaron el celular a una chica y ha armado tal clase de desbarajuste que es imposible levantar el avión. O que las autoridades tengan que hacerse presentes porque los padres no saben cómo controlar a su hija que se ha drogado. La frase predilecta de las nuevas generaciones pareciera ser me ofende. Me ofende. Todo lo resuelven con me ofende. En relación a cualquier acontecimiento con el que no están de acuerdo. Es como si las situaciones alrededor tuvieran un efecto directo sobre sus personas, o más bien se tratara de un mecanismo de defensa. Parece más bien un mecanismo de defensa para evitar ser heridos, según ellos lo perciben. Esto me ofende, usted me ofendió, me siento ofendido. Es así, por ejemplo, que cuando llegan a nuestras iglesias hayan ofensivo el mensaje, si no va de acuerdo con sus propios estándares. Por lo general tienen sugerencias respecto a cómo cambiar el mensaje para que se ajuste mejor, según ellos lo ven, ¿verdad? Están muy dispuestos a compartir el evangelio, saben que es necesario hacerlo, tienen buenas ideas para lograrlo, pero les falta el compromiso, la responsabilidad y el saber cómo hacerlo. Es necesario compartirles mejores formas y la razón primordial de compartir las buenas nuevas de salvación. Usted les escuchará decir, pastor, no mencione tanto el infierno. No mencione tanto el infierno. No diga tanto el pecado. Hay que predicar más positivo. Y la idea de ese predicar más positivo es, la gente puede ofenderse de que usted los esté mandando al infierno. Entonces, vea qué interesante. Yo quiero terminar con un versículo, Romanos 1:16, súper conocido, ¿verdad? Súper conocido. Pero ese versículo tiene al menos 4 cosas que es importante tomarlas como base para enseñarle a estos chicos que, como les digo, están dispuestos a compartir a Cristo. Lo único es que les molesta compartir las consecuencias de no tener a Cristo. Les llama más la atención compartir lo positivo, según ellos lo ven. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que enseñarles? Enseñe que el evangelio no es motivo de vergüenza. Algunos de ellos se avergüenzan del evangelio tal y como está escrito. Quieren cambiarlo, quieren hacerlo menos ofensivo. Entonces, enséñeles. Díganles, no, vea, es que aquí el asunto no es ofender, el asunto es advertir. Advertir, porque hay una advertencia implícita. Usted no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, usted va a la condenación eterna. Enseñe que el evangelio es poder de Dios. Esto es otro, esto no son palabras de hombres. Es el poder de Dios, por eso es tan importante enseñarlo. No enseñamos otras causas, enseñamos el evangelio, porque es poder de Dios. Enseñe que el evangelio es para salvación, no para ofender. Para salvación, queremos que las personas acepten al Señor Jesucristo. ¿Pueden sentirse ofendidas cuando escuchan el mensaje de salvación? Sí, pero allí es donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen que hacer su parte, y eso nosotros tenemos que enseñarlo. Y cuarto, enseñe que el evangelio es para todos. Sabe que hay una corriente por allí que enseña que el evangelio no es para todos. Y otra vez, hablando de causas, ellos pueden abrazar causas incorrectas que definitivamente los lleven por la vía que no es. Hay que enseñarlo. Vean que un día de estos, ya tarde, ya había avanzado la noche, había un sonido molesto en mi casa. Se oía pac, 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 pac. Yo no sabía qué era. Me levanté, busqué con mi esposa, nos volvimos a acostar. Pac, 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 pac. Era madrugada. Hasta que pusimos atención al sonido.
y llegamos a la conclusión que era una ventana. Abrimos un poco la ventana y ahí estaba el culpable, un pajarillo. Nuestras ventanas están cromadas y el pajarillo, con la luz del foco de afuera, veía su reflejo. En lugar de estar durmiendo en un árbol que está al frente, estaba peleándose contra el reflejo que daba en mi ventana. Algo parecido pasa con las nuevas generaciones. Parecen pelearse con el reflejo que están viendo en la sociedad en la que les tocó vivir. Y se pelean agresivamente y tenemos que ayudarles.